Hola, quien les habla, Lenny Alexandra Ramos Veloz. Soy maestrante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con sede en San Pedro de Macorís. Actualmente cursando la maestría en Matemáticas para Educadores y dando la asignatura Análisis Real 1 con el maestro Juan Toribio Melané. En estos momentos le estaré presentando el proyecto que corresponde al examen final, en el cual desarrollaré ejercicios de axioma de campo de números reales. También trabajaremos límites de una sucesión de números reales por definición, además de serie de números reales, operaciones con límites de funciones, evaluación de límites y clasificación de discontinuidades, también derivadas por definición y por último derivación por reglas básicas de derivación. El objetivo general de este proyecto es facilitar la comprensión profunda de algunos ejercicios fundamentales de análisis real 1, promoviendo el desarrollo de habilidades analíticas y de razonamiento lógico. ¿Cuáles son los ejercicios a trabajar? Los que les estoy mostrando a continuación, los cuales se estarán detallando próximamente en este proyecto. Empecemos. Usando los axiomas de campo de los números reales, demostrar la siguiente proposición. Si A, B pertenece a los reales, vamos a demostrar que si A más B es igual a 0, entonces B es igual a menos. Recordar que los axiomas de campo de los números reales son las propiedades básicas de la suma y la multiplicación. Entonces, si sabemos que A y B pertenecen a los reales, A más B es igual a 0, entonces B es igual a menos A. Para poder demostrar esto, como A más B es igual a 0, sumamos a ambos miembros de la ecuación menos A. Esto por la propiedad del inverso aditivo. Luego, usando la propiedad asociativa de la suma, hacemos la distribución y por el axioma de existencia del inverso aditivo, nos queda la expresión 0 más b igual a menos a. Finalmente, usando el axioma de la existencia del elemento neutro aditivo, nos queda que b es igual a menos a. Vamos a usar la definición de límite para demostrar límite de x al cuadrado más 4x cuando x tiende a 2 es igual a 12. Por definición de límite sabemos el límite f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de ese epsilon mayor que 0, tal que la distancia desde x hasta x sub 0 va a ser mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, la imagen va a ser menor que epsilon. Asumimos que, por hipótesis, la vecindad de x centrado en 2 de radio delta y la tesis es la vecindad del límite de radio epsilon. Vamos entonces a tomar la tesis para poder demostrar que este límite es igual a 12. Vamos a factorizar y nos va a quedar valor absoluto de x más 6 por x menos 2, que es menor que epsilon. Por propiedad de producto de valor absoluto, sabemos que si tenemos un producto del valor absoluto va a ser igual al valor absoluto de cada uno de los factores. Por lo tanto, nos queda valor absoluto de x más 6 por valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon. Entonces, tenemos que acotar la función y por definición de límite ya vemos que x menos 2 ya está acotado en la definición. Entonces, vamos a determinar a partir de esto para poder acotar x más 6 que no se encuentra en la definición. Entonces, tomamos un delta sub 1 igual a 1 y sabemos que el valor absoluto de x menos 2 menor que delta. Entonces,
valor absoluto de x menos 2 va a ser menor que 1. Aplicando propiedad de valor absoluto, que si tenemos un valor absoluto menor o igual que una cantidad, esto equivale a poner el valor absoluto, a poner esa cantidad mayor que b negativo, pero menor que b positivo. Entonces nos va a quedar de esta manera. Continuando nuestro proceso, a partir de esto, podemos decir que a partir de que la vecindad del límite de la función es un x centrado en 2. Por lo tanto, sumamos 2 a cada uno de los términos para poder encontrar un intervalo en dicha función. Es decir, que los valores de x van a estar entre 1 y 3. Para todo x que pertenece a este intervalo abierto 1,3, entonces, cuando x se acerca a 2, en x más 6, se acerca mucho a 8. Entonces, podemos acotar esta función sumando 8 a todos los elementos para poder encontrar esta función que no está dentro de la definición. Entonces, eso nos va a quedar valor absoluto de x más 6 menor que 9, porque la por propiedad anterior que le mostré es ida y vuelta. Eso quiere decir que si x más 6 es mayor que 7, implica que también va a ser mayor que menos 9. Por eso nos queda que el valor absoluto de x más 6 va a ser menor que 9. Vamos a multiplicar nuestra hipótesis por el valor absoluto de x más 6. Sabiendo que esto es menor que 9, colocamos donde está el valor absoluto de x más 6, colocamos el 9 multiplicado por el valor absoluto de x menos 2 y eso menor que épsilon. Entonces, por propiedad de valor absoluto, si tenemos una cantidad, un escalar multiplicando el valor absoluto, esta cantidad pasa como denominador. Por lo tanto, ya hemos acotado esta función, lo que va a ser igual que el valor absoluto de x menos 2 va a ser menor que un épsilon noveno. Por lo tanto, ese sería nuestro delta 2. Haciendo la demostración de este límite ya de manera definitiva, vamos a decir que el delta es un mínimo de delta sub 1, delta sub 2. Entonces, delta va a ser igual al mínimo de 1, épsilon noveno. Como dijimos anteriormente, para que esto se cumpla, debe existir un delta que dependa de épsilon. Por lo tanto, multiplicamos el valor absoluto, todo lo que tenemos ahí, por el valor absoluto de x a 6 y nos queda la siguiente expresión. Luego, aplicando valor absoluto del producto, si tenemos el producto de dos expresiones bajo valor absoluto, eso va a ser igual al valor absoluto del producto de las expresiones, o sea, de manera inversa a lo que vimos anteriormente. Por ende, nos va a quedar que el valor absoluto de x más 6 por x menos 2 va a ser menor que el valor absoluto de x más 6 por delta. Por lo tanto, sabemos que x más 6 es menor que 9 y nos va a quedar que el producto de x más 6 por x menos 2 es x cuadrado más 4x menos 12 y todo eso menor que 9 delta. Y asumiendo que delta es épsilon noveno, entonces nos va a quedar que podemos agrupar, como ya teníamos la función anteriormente en la imagen, y todo eso menor que 9 por épsilon noveno. O sea, encontramos ese épsilon que depende de delta. Y por lo tanto, simplificando, la expresión nos va a quedar que la imagen de la función va a ser menor que épsilon, demostrando entonces lo que se dijo anteriormente, que el límite de x cuadrado más 4x cuando x tiende a 2 es igual a 12. Vamos a usar fracciones parciales para demostrar que la serie infinita de 1 sobre n más 1 por n más 2 es igual a 1. Primero que vamos a hacer es crear las fracciones parciales y para crear esta debemos observar cómo es el denominador de nuestra fracción, que es nuestro término general. Entonces, como podemos notar, ya el denominador está factorizado. Si no lo estuviera, antes de empezar a crear fracciones parciales, debemos de factorizarlo y observar cómo son estos factores, si son lineales o si son lineales repetidos o
si son que son irreducibles. Entonces, en este caso, vemos que nuestros factores son lineales y cuando son lineales se va colocando A, B, C según sean los factores que tengamos en el denominador. Como tenemos dos factores, colocamos A sobre el primer factor más B sobre el segundo factor. Entonces, resolviendo la suma que tenemos en el segundo miembro de la ecuación, nos va a quedar que este término es un mínimo común múltiplo, n más 1 por n más 2, y reduciendo esto nos va a quedar que A por n más 2 más B por n más 1 sobre n más 1 por n más 2. Multiplicando en el numerador del segundo miembro nos va a quedar AN más 2A más BN más B. Entonces, para hacerlo más sencillo, como podemos ver aquí, tenemos denominadores equivalentes y haciendo uso del mínimo común múltiplo, entonces nos va a quedar que podemos llevar estas fracciones a ser una ecuación lineal. Pero además debemos notar que en el segundo miembro de la ecuación tenemos términos que contienen variable de grado 1 y también tenemos términos independientes, pero en el primer miembro de la igualdad no tenemos términos del grado 1, por lo que asumimos un 0 en este caso, para poder establecer y formar dos ecuaciones, las cuales nos van a ayudar a formar un sistema y nos permitirá encontrar el valor de A y el valor de B, para así poder entonces delimitar nuestras fracciones parciales con valores reales. Entonces multiplicamos por menos 2 la ecuación 1 del sistema y nos va a quedar menos 2A menos 2B igual a 0. La ecuación 2 permanece igual, reduciendo los términos, entonces nos queda menos B igual a 1. Y finalmente B va a ser igual a menos 1. El valor de A es fácil encontrarlo, simplemente tomamos una de las dos ecuaciones o la ecuación 1 o la ecuación 2 y reemplazamos el valor de B. Entonces, tomando la ecuación 1 y reemplazando el valor de B, nos queda que A es igual a 1. Entonces, conociendo el valor de A y de B, nos va a quedar la descomposición de fracciones parciales como sigue, que este término general de la serie va a ser igual a sus fracciones parciales dadas por 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 2. Entonces, esto va a quedar con equivalencia a que la suma infinita de este término general va a ser equivalente a la suma infinita de sus fracciones parciales. Como podemos notar, esto es una suma telescópica. En esta serie telescópica, lo que significa es que muchos de los términos se van a cancelar entre sí. Es decir, los términos que están entre medio se van a cancelar y solamente van a quedar los términos de los extremos. Por lo tanto, viendo acá que si n es 0, nos queda esta diferencia, más si n es 1, nos queda esta diferencia, recordando que esta suma infinita representa la sucesión de sumas parciales y este es el término general de la serie. Por lo tanto, eso hasta llegar al S sub n que representa las sumas parciales, quedando esto, como ya les mencioné, que la sucesión de sumas parciales va a ser igual al primer término menos el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, que es 1 sobre n más 2. Entonces, a partir de esto, la suma 1 va a ser igual a 1 menos un tercio. La suma 2 va a ser igual a 1 menos un tercio más un tercio menos un cuarto, lo que arroja que la suma 2 va a ser igual a 1 menos un cuarto. Y así sucesivamente hasta llegar a una suma n. Entonces, esta serie infinita se resume a que es igual a 1, que es el primer término, menos el límite de 1 sobre n más 2 cuando n tiende a infinito. Evaluando esto, bajamos el 1, el límite de esto es 0, porque si evaluamos a n cuando tiende a infinito, más el 2 nos va a dar infinito, y 1 entre infinito es igual a 0.
Es decir, que cuando n tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. Entonces, la suma infinita de los términos es igual a 1, lo que indica que como dio un número finito, lo que se demuestra que la suma de esta serie infinita es igual a 1 y por lo tanto converge a 1. Vamos a evaluar el siguiente límite. Límite de 5x cuadrado menos 3x más 1 sobre 3x cuadrado menos 5 cuando x tiende a infinito. Vamos a hacerlo sin usar la regla del L'Hopital y usando la regla del L'Hopital. Entonces, de esta regla, más adelante les voy a estar dando algunos detalles para que la puedan comprender mejor al momento de estar evaluando este límite mediante esta regla. Vamos a hacer la evaluación del límite sin usar la regla del L'Hopital. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la propiedad del cociente y evaluando ese límite nos queda una forma indeterminada. Para poder quitar esa indeterminación, vamos a dividir cada término en el límite de la función entre la variable de mayor grado que se encuentra en el denominador. Haciendo esto, entonces, vamos a simplificar las expresiones, quedándonos que el límite de 5 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado sobre 3 menos 5 sobre x cuadrado cuando x tiende a infinito. Entonces, a medida que x se acerca a infinito, este término y este término se acercan a 0. Por lo tanto, nos va a quedar 5 menos 0 más 0 sobre 3 menos 0. Finalmente, el límite de esa función cuando x tiende a infinito es igual a 5 tercios. Ahora vamos a realizar el mismo límite, pero utilizando la regla de L'Hopital. Como les mencioné anteriormente, esta regla, este señor que está acá, es en honor a él, que se llama regla de L'Hopital. Este es el marqués Guillain-Francois L'Hopital, que fue el autor del primer libro de cálculo publicado en 1696. El teorema del límite, que llegó a conocerse como la regla de L'Hopital, salió a la luz en dicho libro, aunque en realidad fue descubierto por Bernoulli. El teorema inicial fue objeto de muchas depuraciones y ampliaciones, y los diferentes resultados se conocen en conjunto como las reglas de L'Hopital. Esta regla se utiliza específicamente cuando al evaluar un límite ocurre una indeterminación, ya sea infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Y lo que se debe de hacer para aplicar dicha regla al momento de obtener estas indeterminaciones será igual al límite de la derivada del numerador sobre el límite de la derivada del denominador cuando x tiende a. Entonces, vamos a evaluar nuestro límite aplicando dicha regla. Primero aplicamos la propiedad del cociente de límites y evaluamos, y al evaluar, como ya vimos anteriormente, nos da una forma indeterminada. Y podemos quitar esa forma indeterminada aplicando la regla del L'Hopital, que va a ser igual al límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, como podemos notar acá. Una vez aplicada el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, vamos a derivar lo que nos va a quedar límite de 10x menos 3 sobre 6x cuando x tiende a infinito. Nuevamente, al evaluar, obtenemos una forma indeterminada. Y para poder quitar esta forma indeterminada, lo que hacemos es tomar la variable de mayor grado y dividirla en el numerador y en el denominador. Entonces, al hacer este procedimiento, obtenemos el límite de 10x sobre x menos 3 sobre x sobre 6x sobre x cuando x tiende a infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, este término se acerca a 0, ya que aquí esto se simplifica y aquí también, quedándonos finalmente la evaluación de ese límite en que es igual a 10 sobre 6.
pero esto se puede simplificar quedando como resultado que el límite de esa función cuando x tiende a infinito también nos da 5/3 aplicando la regla del L'Hopital. Vamos a continuar evaluando los límites y utilizando la regla del L'Hopital si es necesario. En este caso tenemos el límite de arcotangente de x menos pi cuarto sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Como tenemos un cociente, vamos a aplicar el límite del cociente y procedemos a evaluar. En este caso, el arcotangente de 1 es igual a pi cuartos menos el pi cuarto que se encuentra en el numerador sobre, al evaluar acá, nos queda 1 menos 1, lo que nos arroja que cuando esto se evalúa, nos queda una forma indeterminada. Como nos quedó una indeterminación, 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital para poder quitar esa indeterminación. Sabemos que esta regla establece que si tenemos ese límite y no está indeterminado, entonces eso va a ser igual al límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Entonces, derivando el numerador, nos queda el límite de 1 sobre 1 más x cuadrado sobre 1 cuando x tiende a 1. ¿Por qué sucede esto? Porque la derivada de arcotangente de x, como vemos acá en la imagen, es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la derivada de pi cuartos es 0. En el denominador, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Por eso nos queda esta expresión. Aplicando extremos y medios, nos queda límite de 1 sobre 1 más x cuadrado cuando x tiende a 1. Como x tiende a 1 en este límite, vamos a evaluarlo nuevamente y nos va a quedar 1 sobre 1 más 1 cuadrado, lo cual indica que el límite de esa función cuando x tiende a 1 es igual a 1 medio. Entonces vamos a evaluar el siguiente límite sin usar la regla del L'Hopital. Límite de 1 sobre x menos 3 menos 5 sobre x cuadrado menos x menos 6 cuando x tiende a 3. Primer paso, aplicar la propiedad de límite de la diferencia de funciones. Entonces, una vez aplicada la propiedad, procedemos a evaluar cuando x tiende a 3. Cuando evaluamos, nos queda en el primer término 1 sobre 0 menos 5 sobre 0. Y cuando yo tengo una constante sobre 0, eso equivale a infinito. Nos queda una indeterminación infinito menos infinito. Para quitar esta indeterminación, lo que hacemos es resolver la resta que se encuentra en el límite. En este caso, para poder resolver esta resta, primero vamos a factorizar en el denominador y nos queda x menos 3 por x más 2. Una vez factorizado, obtenemos un mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores y realizamos la resta y nos queda el límite de x más 2 menos 5 sobre x menos 3 por x más 2 cuando x tiende a 3. Una vez realizado esto, simplificamos las expresiones del numerador, quedándonos el límite de x menos 3 sobre x menos 3 por x más 2 cuando x tiende a 3. Simplificando esta expresión, nos queda el límite de 1 sobre x más 2. Entonces, volvemos nuevamente a evaluar el límite cuando x tiende a 3. Y al evaluarlo nos queda 1 sobre 3 más 2, lo que indica que el límite de esa diferencia de funciones cuando x tiende a 3 es igual a 1/5. Vamos a evaluar el siguiente límite y a clasificar el tipo de discontinuidad que tiene la función en el punto indicado. El límite de x al cubo menos 27 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Como tenemos un cociente, aplicamos propiedad del límite de un cociente, evaluamos cuando x tiende a 3 y esto nos arroja la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, para poder quitar esa indeterminación, vamos a factorizar en el numerador
la diferencia de cubos, quedándonos el límite de x menos 3 por x cuadrado más 3x más 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Simplificando estas expresiones, nos queda el límite de x cuadrado más 3x más 9 cuando x tiende a 3. Evaluando nuevamente a lo que tiende x, nos queda 3x cuadrado más 3 por 3 más 9. Y realizando la suma que tenemos en la expresión, nos queda que el límite de la función cuando x tiende a 3 es igual a 27 y este existe. Como el límite existe, entonces vamos a estudiar el tipo de discontinuidad que tiene la función en ese punto. Pero antes de estudiar la discontinuidad, tenemos que saber qué sucede con la función, es decir, si esta realmente es discontinua. Y para hacerlo, debemos estudiar la continuidad estableciendo los tres criterios. El primero es que f de c esté definida, es decir, que la función evaluada en ese punto esté definida. Segundo, que el límite de la función exista. Y tercero, que las dos primeras condiciones sean iguales. Si una de estas falla, entonces existe una discontinuidad. Primer criterio, la función evaluada en 3 no existe. Como vimos, nos dio una indeterminación. Segundo, el límite de la función cuando x tiende a 3 existe, nos dio 27. Tercero, ya como dijimos anteriormente, si el primero y el segundo no son iguales, entonces el tercer criterio no se cumple. Por lo tanto, existe una discontinuidad y esta es en x igual a 3. Y es evitable porque el límite existe y es finito. Y para hacer que la función sea continua en x igual a 3, podemos definir la siguiente función a trozos. F de x igual a x al cubo menos 27 sobre x menos 3 si x es distinto de 3, 27 si x es igual a 3. Vamos a hallar la derivada de las siguientes funciones. Primero, vamos a encontrar la derivada de y igual 2x más 5 por coseno al cubo de x. Lo primero que haremos es reescribir esta expresión como 5 por coseno de x al cubo. Una vez reescrita, vamos a aplicar la derivada de la suma de funciones que establece que debo derivar la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces, aplicando derivada a la primera expresión, tenemos que la derivada de 2x es igual a 2 y la derivada de 5 por coseno de x al cubo es una regla de la cadena, lo cual nos va a quedar 5 por bajando este exponente por la función interna, restándole 1 al exponente, por la derivada de la función interna. Eso va a ser igual a 2 más 5 por 3 por coseno de x al cuadrado y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, finalmente, la primera derivada de la función va a ser igual a 2 más por menos es menos y 5 por 3 por coseno de x al cuadrado por seno nos va a quedar negativo 15 por coseno al cuadrado de x por seno de x. Vamos a derivar la siguiente expresión. Lo primero que hacemos es reescribir la expresión para tener una forma más fácil de aplicar la derivada. Una vez reescrita la primera y la segunda función, entonces procedemos a derivar la primera, que tenemos una regla de la cadena, la cual establece que bajamos el exponente a multiplicar la función, restándole 1 al exponente, por la derivada interna de la función. Entonces, resolviendo cada uno de los elementos, en este caso la diferencia del exponente nos queda negativo 2/3. Y la derivada interna de la función, 2 por Euler a la x, su derivada es 2 por Euler a la x. Y la derivada de 2 elevado a la x equivale a 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Entonces, como tenemos un exponente negativo y a la vez es fraccionario,
vamos a aplicar inverso multiplicativo y a transformar de una vez la expresión fraccionaria en raíz. Por lo tanto, la primera derivada de esa función va a ser igual a 2 Euler elevado a la x menos 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Esto surge porque si usted se fija, esta expresión se está multiplicando por todo esto. Y al transformar esta expresión por su inverso multiplicativo, esto queda en el denominador. Y nos va a quedar esta expresión por este 1 y es lo que nos arroja el resultado en el numerador. Sobre 3 por la raíz cúbica de 2 Euler a la x menos 2 a la x más 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos a derivar la otra función. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x a la quinta, también tenemos la derivada mediante regla de la cadena. Bajamos el exponente por la función interna, restándole 1 al exponente, por la derivada de la función interna. Realizando cada uno de estos elementos, nos va a quedar que la primera derivada del logaritmo a la quinta de x va a ser igual a 5 por el logaritmo a la cuarta de x por 1 sobre x. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x, como ustedes pueden ver acá, es 1 sobre x. Finalmente, agrupando ambos resultados, nos queda que la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. Vamos a continuar con el aprendizaje de las derivadas. En este caso, vamos a hallar la primera derivada tomando logaritmo natural para y igual a f de x. Entonces, tenemos la función y igual coseno de x elevado a la seno de x. Lo primero que hacemos es aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación. Luego, aplicando propiedad del logaritmo de una potencia, debemos bajar el exponente a multiplicar el logaritmo de la base. Entonces, una vez realizado esto, vamos a derivar el primer miembro y el segundo miembro. Derivando el primer miembro, sabemos que la derivada del logaritmo natural de una función es igual a derivar la función entre la función sin derivar. Y aquí tenemos el logaritmo de un producto. Entonces, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x y la derivada del logaritmo natural de coseno de x va a ser igual a derivar el coseno de x sobre el coseno de x sin derivar. Entonces, quedándonos esto igual, esta expresión permanece igual a la derivada de seno, que es coseno. Este logaritmo natural permanece, ya que no hay que derivarlo. Este permanece, que no hay que derivarlo. Sin embargo, ya dijimos que la derivada de coseno es menos seno y sobre el coseno que está sin derivar. Por lo tanto, uniendo una identidad trigonométrica de seno sobre coseno que es tangente y como este está negativo, nos quedaría menos tangente de x. Y esta expresión que está dividiendo, esta expresión que está dividiendo pasa multiplicando al segundo miembro. Lo que nos va a quedar entonces esta expresión. Y haciendo un reemplazo, porque conocemos que y es igual a coseno de x elevado a la seno de x, nos va a quedar que la primera derivada de y va a ser igual a coseno de x elevado a la seno de x por coseno de x por el logaritmo natural de coseno de x menos seno de x por tangente de x. Para continuar, vamos a ver derivadas de funciones implícitas. Cuando hablamos de funciones implícitas, estamos hablando de aquellas funciones donde la variable y, que es la variable dependiente, no está despejada. Entonces, como en esta función, x al cubo más x cuadrado y más y cuadrado igual 0. Lo primero que haremos es tomar en consideración que donde quiera que tenga que derivar a y, debo poner de y de x.
Entonces, vamos a aplicar derivada a ambos miembros de la ecuación y una vez aplicada la derivada a cada término, nos va a quedar la siguiente expresión. Luego, derivamos por separado cada término aplicando las reglas de derivaciones pertinentes en cada uno de ellos. En el primer término nos va a quedar que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. En el segundo término podemos notar que hay un producto, el cual va a ser la primera expresión sin derivar por la segunda derivada, más la segunda expresión sin derivar por la derivada de la primera, más esta derivada que teníamos inicialmente. Entonces, derivando y resolviendo esta expresión y esta expresión, nos va a quedar 3x cuadrado más esto baja igual de y de x, que es la derivada de y, más la derivada de x cuadrado es 2x multiplicado por este y que estaba delante, nos queda 2xy, más la derivada de y cuadrado es 2y de x. Recuerden que le dije que donde quiera que yo derive a y, debo colocar de y de x después de haberla derivado. Una vez realizado esto, vamos a agrupar términos semejantes. Donde quiera que se encuentre de y de x, lo agrupamos, como en este caso, y sacamos factor común. Los demás términos van al otro miembro con signo cambiado. O sea, hacemos una transposición de términos. Entonces, una vez factorizado, el de y de x, que representa la primera derivada, multiplicado por x cuadrado más 2y igual a menos 3x cuadrado menos 2xy. Entonces, haciendo transposición de términos, lo que está multiplicando pasa dividiendo, nos queda que la primera derivada de la función implícita va a ser igual a menos 3x cuadrado menos 2xy sobre x cuadrado más 2y. Continuamos con derivación implícita. Ahora tenemos la función arcotangente de y sobre x igual a un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Como ya inicié diciendo, lo primero que hacemos es aplicar derivada a cada término. Luego empezamos a derivar los términos por separado para tener mejor visión de los resultados. La derivada del arcotangente de y sobre x, que va a ser aplicar la regla de la cadena para la derivada del arcotangente de una función. Esto nos queda entonces que eso es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Luego de aplicar la regla de la derivación para el arcotangente, nos va a quedar entonces que la derivada de esa función va a ser igual a 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado multiplicado por x de x menos y sobre x al cuadrado. Vamos a derivar la otra función. Para poder derivar esta función, aplicamos regla de la derivación para el logaritmo natural de una función. Entonces, aplicando esta regla, nos va a quedar que la derivada de un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a un medio por 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de ese argumento, que es como ya lo conocemos, que es el argumento derivado entre argumentos sin derivar. Esa es otra forma de cómo escribir esa regla de la derivada del logaritmo natural de una función. Entonces, quedándonos esto, que la derivada de esa expresión va a ser, como podemos ver aquí, 2x más 2y de x. Y en el denominador, x cuadrado más y cuadrado, eso multiplicado por 2. Entonces, ambas derivadas vamos a igualarlas con los resultados obtenidos anteriormente. Y ahora vamos a reducir esas expresiones. Primero vamos a iniciar realizando el producto de esta expresión y aquí vamos a factorizar en el numerador. Realizando lo antes mencionado, este producto nos queda esta expresión
y este producto nos queda esta expresión. Y factorizando esta expresión del numerador nos queda 2 por x más y de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Resolviendo entonces la simplificación de los términos, nos va a quedar la expresión, esta permanece, y aquí nos queda x más y de x sobre x cuadrado más y cuadrado. En este caso, realizamos la suma que teníamos de este lado, lo cual nos arrojó x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado. Y haciendo simplificación en este denominador, va a quedar x por de x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y eso es igual a x más y de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y como podemos notar, tenemos denominadores comunes y podemos aplicar un mínimo común múltiplo para crear, o mejor dicho, para tener una ecuación lineal y poder trabajar la expresión y agrupar, quedándonos esto, que la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a x más y sobre x menos y. Para terminar, le dejo la frase del físico Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Los recursos utilizados para este examen fue el libro de Introducción al Análisis Matemático de una variable y el libro de Cálculo 1, octava edición. Se despide de ustedes la maestrante Lenny Alexandra Ramos Veloz.